Hola mi gente, bienvenidos a Palabras Necias. En este episodio vamos a ir para el cine, ya que saben que en M-Group nos encanta. Entonces prepárense los palomitos porque se viene chisme, película y un poco de paranoia biotecnológica. Para comentar la peli tengo a alguien conmigo con quien me encanta conversar porque se mezcla inteligencia, sensualidad y cero filtro. Es modelo, creadora de contenido y estudiante de actuación. La guapísima Sara Guzmán. Hola, Jono, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y vamos a hablar de esta película que está llena de contenido y cero filtros. Eso me encanta, sin filtro, vamos. Aunque nos dijeron que ya hay cosas que no podemos decir, pero vamos a ver, tal vez no corte. Hoy nos metemos con una película que se mezcla ciencia, acción, teorías medios locos y Scarlett Johansson. Estamos hablando de Lucy, dirigido por Luc Besson, el mismo del Quinto Elemento y León el Profesional. O sea, el man hace películas fuera del normal. Esta película es de 2014 y nos cuenta la historia de Lucy, una mujer que, por accidente, o más bien porque un tipo la mete en un negocio raro con la mafia, termina con una sustancia experimental en el cuerpo. Esa sustancia empieza a desbloquear su cerebro y mientras más porcentaje usa, más poderoso se vuelve. Primero más rápido, más fuerte, con reflejos sobrehumanos, pero lo más impresionante es lo mental. Leer la mente, mover objetos, manipular la materia, controlar ondas electromagnéticas, entre otros. La peli plantea que, si usaremos todo nuestro potencial cerebral, podremos reescribir la realidad con solo imaginarlo. Suena a locura, pero te deja pensando. Y si, pequeño spoiler, al final Lucy ya no es humano, es algo más. Bueno, ¿cómo te fue viendo Lucy? ¿Te puse a pensar ahí el otro mundo o un peli de acción? Mira que la verdad yo lo veo desde otro punto de vista porque yo estudio actuación. Entonces es algo que te pone como a volar la mente en lo cognitivo, en lo que ella se imagina. Lo que acabas de decir es muy cierto. La imaginación es una de las armas más poderosas que tiene el ser humano. Por eso en la actuación se usa mucho a la hora de tener un personaje para poder sentir, porque la mente y el cuerpo son uno. Entonces, yo ya lo veo desde otra perspectiva, no tan común como la acción, pero sí me gusta mucho desglosar la película. ¿Y esa película te pone a pensar cómo es la realidad humana o para nosotros? Sí, porque en realidad en la mayoría de los casos no usamos mucha capacidad mental para resolver un poco de problemas que tenemos a la hora de, por ejemplo, organizar nuestro día. Siempre hay que tener como ese poder mental de iniciar el día con un pensamiento positivo, que nos cuesta mucho a los Claro, eso seres ayuda. humanos. Sí. Entonces, ella siempre está como controlando mucho sus sentimientos y a la hora de estar pensando siempre lo analiza mucho para poder accionar. Entonces, para mí no es algo muy normal, para mí es como algo que sí se experimenta en muchos humanos en otras partes del mundo. ¿Y tú crees que los humanos sí son posibles de desbloquear más porcentaje de su cerebro y acceder a estos poderes especiales? Ok, yo no lo veo más como poderes, sino un control mental, ¿sabes? Y sí, de hecho, se han hecho muchos experimentos, ya me gusta mucho leer, y se han hecho muchos experimentos con grupos de personas donde se ha hablado sobre el aprendizaje, por ejemplo. Y hacen grupos donde, incluso estuve leyendo hace poco, que cogen 30 personas, Sí. las encierran y también ayuda mucho el sonido en ese caso para aprender un idioma. Creo que son como 500 ¿Los palabras. encierran? Les colocan un sonido ambiental Sí. y lo que hacen es repetir 500 palabras en ese idioma para poder ver qué capacidad tiene el cerebro de retentiva. Y los resultados son espectaculares. 98%, si no estoy mal, es la capacidad de retención de Está las súper. palabras. Ahí tienen que echarme en uno de esos cuartos antes de los exámenes de la Sí, universidad. Uf. de hecho ahí es donde están experimentando que no, si no estoy mal,
no sirve estudiar como 3 o 5 horas antes de un parcial. No sirve eso, lo que sirve es la retentiva. Sí, todos lo tienen muy confundido entonces, Exacto. porque todos lo fuerzan horas antes de los exámenes. Sí, y no piensas a la hora de responder. Bueno, yo quiero hablar de pues, mi perspectiva de Lucy. Yo le vi pues, mucho un parte de acción, pero también pues chévere que si uno tiene ese poder de desbloquear, poder acceder más poderes, más habilidades, me parece interesante. No lo veo como real, no, porque nunca he visto casos. He leído historias que gente han visto esas cosas, pero nunca tienen como pruebas. Entonces, pues siempre me gustan esas historias y la posibilidad. No estoy como cerrado que sea posible, pero me encanta pues escuchar las historias por lo menos. Y algún día sí me gustaría ver pues la gente volando o haciendo cosas locuras porque ya su cerebro está completamente abierto. Sí, ok, aunque yo también pienso que esas habilidades de volar y todo eso ya sí hace parte de la ficción de la película, que también nos tiene que mostrar como también su lado irreal, ¿no? O sea, hay cosas que sí pueden ser muy verdad y sí podemos estar hablando de una capacidad que se puede desarrollar mentalmente y otra cosa que puede ser demasiado absurdo para un ser humano, por ejemplo, como volar, pero por ejemplo, cuando tú inicias la película, tú ves que lo correlacionan con imágenes de animales. ¿Sí lo has visto? Sí, sí, sí. Que él va a cazar a la presa, es cuando ella está entrando, cuando ella sube, que le dicen que abra la caja y entonces está como acechada por el leopardo, si no estoy mal. Sí. Entonces hacen como esa diferencia de la habilidad también que tienen los animales a la hora de encontrarte en situación de peligro y el ser humano cómo piensa. Yo sentí que ella tenía sus poderes muy rápidos. Ya no, nadie tenía chance para pelear contra ella. Exacto. Y hablando de sus habilidades en toda la peli, ¿cuál de todos te gustaría tener? Si podrías elegir uno. Las que dice en la peli. Yo creería que me parece muy interesante cuando ella empieza a poder utilizar su capacidad mental para mover objetos. Uh-huh. Me parece súper Claro, chévere. eso es bueno. Empezando que la mayoría de seres humanos somos perezosos, entonces Sí. nos quedaría más fácil ¿Y qué harías con eso? reacomodar. Sacando la arepa de la nevera. No, yo haría oficio, la verdad. ¿Pero qué harías con ese poder? Ok, yo la verdad acomodaría mi espacio para tenerlo muy agradable. ¿Limpiar todo así de Sí, fácil? sí, como que darle un buen orden al espacio en donde quiera que esté, no solo en mi casa, sino como tener esa habilidad de si llego a un auditorio y veo todo desorganizado, organizarlo. O sea, sería como ese orden que uno tiene que tener también como en su vida para poder que avance. Sí. Ok, interesante. Yo creo uno más elevado que sería como pues manipular la materia. Uno puede pasar las calles de Cali y quitar los huecos de uno, poner todo plano. Sí, en todo el mundo puede mover montañas, un vía directo a la playa aquí, ¿me entiendes? No pasar por montañas. No sé, pasar y hacer cosas chéveres por la Pero gente. ¿te gustaría que solo lo tuvieras tú ese poder o que lo tuvieran más personas? Obvio, uno quiere tener su propio poder, porque si ya otros lo tienen, ahí puede empezar a tener enemigos, facciones y divisiones, pero puede ser mal, como si uno ya tiene ese poder, es como un dios. Y ahí la peli lo toca un poco también, como si uno ya empieza a convertir o evolucionar con esos poderes, igual sigue humano. Es mi pregunta para ti. Quita mucho la parte humana porque, por ejemplo, como lo vemos en la película, ella controla mucho sus emociones. Entonces, Sí. para ella es muy difícil como sentir miedo, es muy difícil para ella sentir amor, es muy difícil para ella sentir desespero, ansiedad. Ella no lo siente, porque incluso si vemos una parte de la película, hay un momento donde nos habla de que ella puede controlar el tiempo. Entonces, es como para ella acomodar su tiempo y que en realidad, si uno lo trae a nuestra realidad, es tener un orden en el día desde el minuto uno en que uno se levanta, saber qué va a hacer. Que de hecho por eso es muy importante a veces nosotros desde el día antes escribir qué 3 tareas más importantes tienes que hacer al otro día y si no alcanzas a cumplir una de ellas, no acumulársela al día siguiente, sino dejarla de primera, ¿sabes? Y aumentarle otras 2, que es lo que los seres humanos siempre vivimos como el día a día muy a lo que pase. Sí, pero ya eso no es un ser humano, puede decir. Exacto. Como si uno pierde o evoluciona tanto, van a seguir siendo humanos, Las emociones. pero si pierde o...
Yo creería que sí se pierde la humanidad ahí en las Porque yo siento emociones. que ella estaba perdiendo. Ella besó al man en una escena para como acordarle, pero yo creo que ella no quería desvincular o todavía no estaba tan avanzado. Sí, exacto. De hecho, ella quiere tener un vago recuerdo de lo que sería el amor Sí. o sería como estar con él. Pero no es algo como muy importante para ella, sino como tener esa memoria como una CPU de saber qué es, qué se siente, pero no darle tanta importancia. Y tú tocaste otro tema, pues que había una escena muy chévere en la peli donde ella empieza a mover el tiempo al pasado para ver dinosaurios y el futuro. Pero si tú podrías hacer eso, ¿en qué momento en tu vida te gustaría volver para ver? Pero dentro de tu vida, estamos hablando en tu tiempo. ¿En el pasado o en el futuro? Ok, pero bueno, en la película vemos que ella no puede modificar absolutamente nada, solamente ver, Ujú. ¿cierto? Yo volvería al momento de mi vida donde me gané una beca. Siento que Ah, es una emoción muy fuerte que yo tuve porque yo me gané una beca en cualquier universidad. felicitaciones, y eso es Ya, buena. pero no la pude usar. No, ¿por No, qué? yo tenía 16 años y mi papá tenía un poco la mentalidad muy cerrada, además que mi papá siempre veía como, en ese momento veía como toda una deuda muy grande, ¿sabes? Y yo no vengo de una familia muy pudiente, entonces era como, no, si entra a la universidad y llega a perder una materia, a la universidad que usted quiere entrar, la pérdida de la materia son casi 2 millones. Claro, mucha Entonces, plata. exacto, y no la tenemos. Y tenía que Entonces, mostrar a él, y yo Lucy, le para que decía, él podría ver y el no, de desplazamiento. hecho yo me vi Lucy, la primera vez que yo me vi Lucy fue en 11 cuando tenía 16 años, porque el profesor de filosofía le gustaba mucho esa película. Sí, conectan mucho. Exacto, y se la mostré a mi papá, claro. Pero Pero no no, cambió su mente. no cambia, es ya luchar contra un pasado de él muy fijo, ¿sabes? Como la forma en Sí. cómo él piensa, ya es muy Sí, difícil es cambiarla. como clásico, tiempos viejos. Sí, sí, de hecho fue una discusión, como una discordia ahí entre él y yo, porque yo le decía, yo nunca he perdido una materia. Nunca he perdido un periodo, entonces, ¿por qué no me quieres dejar coger la beca de la universidad? Bueno, como ya hemos tocado el tema de amor, yo quiero saber tu opinión de, como hemos visto en muchas películas, hasta Limitless o el Matrix, lo más inteligente o lo más que uno aprende de su mundo, lo más avanzado que sea, se vuelven malvados, o se puede pasar. Porque ella en esa película mata gente en sangre fría, como ni siquiera piensa en eso. Aunque son como gente intentando matar a ella, puede decir que es por defensa. Pero, ¿qué piensas de eso? ¿Que es más inteligente que vuelve a alguien? ¿Más malvados que saben? Yo creo que ella nos muestra mucho como el lado de la venganza, pero por lo que le hicieron, más no como un objetivo como lo hace una persona que tiene sus razones de asesino, por ejemplo, de por matar por sentir esa sensación de que se siente Sí. matar. Ella no lo hace de esa manera, sino que lo hace como, ok, tú me hiciste el daño, Sí, o estás intentando matarme en defensa. exacto, y tú todavía me estás buscando para matarme, entonces voy a eliminar mi obstáculo Claro. y sigo con lo que quiero hacer, como que lo veo más así. Pero tú ves gente en ese mundo que son muy inteligentes, tienen mucho dinero, mucho poder, como malvados. No lo veo como unas personas inteligentes, sino con poder. Ok. Y tú sabes que el poder en cualquier lugar hace lo que quiera, o sea, como que lo que se dice se hace, depende del estatus, una jerarquía que también maneja la película, muy interesante, porque es alguien que incluso se ve al inicio que le dicen que abra el maletín y ella se queda ahí con una escolta y él va y se hace detrás de una puerta por si explota. Claro. Entonces es como que a ti, yo tengo el poder, entonces a ti te expongo y yo me hago detrás. O sea, no voy a nunca, tienes que abrirlo aquí y yo voy a ver qué pasa, no. Es esa jerarquía que maneja un poco la película, ¿sabes? Sí, me gusta, tiene sentido. Porque tú se los ves como malvados. Pues eso es mafia, es obvio. Esa parte sí son malas. Pero gente inteligente como ella, que no, en ningún momento la vi como una persona mala. Como Ok, ella, su interés era pasar toda su inteligencia, todo su conocimiento a los como científicos, a los profesores. exacto, como Así para que que quedara su un... idea era como la bienestar para la humanidad. Hacer ese USB super chimba que está con la galaxia y todo. Sí, exacto, pero entonces, ahí tú, ¿a quiénes ves inteligentes?
a los dueños que tienen el dinero para comprar No, tampoco es para ellos de suerte o el científico que realiza la sustancia. Sí, normalmente los científicos no tienen dinero. Exacto. Como lo mismo que pasó con Tesla. El man era como un gran cerebro que tenía muchas grandes ideas, pero como la competencia no quería que su tecnología explotara tan grande, porque ellos no podrían ganar dinero con eso, así que pues hicieron todo el daño a ese man posible. Exacto. Destruyeron su reputación. Así lo veo yo, o sea, inteligente no lo veo como el que tiene el poder, sino el que lo hace. Sí. El que, aquí en este caso de la película, como el que realizó la sustancia. Que incluso él solamente aparece en una escena, cuando entra y que le están sacando las bolsas a los otros que iban como destinados a países. Él solamente está en esa escena, es como que él sabe dónde está, la quita y ya. Sí, eso de hecho me vuelve a otra pregunta que tenía. Tú ves en varios escenarios que ella puede ya leer la mente o meter ideas en tu cabeza. Y eso me parece un poder muy peligroso o poderoso, no sé. ¿A ti te gustaría poder saber qué está pensando alguien o te parece peligroso? Eso es como cuando el que busca encuentra, cuando los infieles quieren buscar en el celular y ya saben por intuición qué van a encontrar. Siento que ese poder ya lo tenemos la mayoría de humanos. Es como que la intuición es algo muy poderoso y es lo que yo hablaba al inicio, como que lo que yo me puedo imaginar es lo que yo voy a traer. O sea, si yo digo, él está hablando con alguien por su tipo de comportamiento. ¿Pero tú vas a leer su mente para saber? No, ¿O tú pero le ya vas a uno lo dejar su intuye. privacidad? Ya uno lo intuye, pero pues siento que sí sería un poquito loco, como que no dejaría esa tranquilidad mental el saber qué está pensando el otro, empezando porque nosotros vivimos en un país donde la gente es muy loca, o sea, donde escuchemos conversaciones mentales de todo el mundo, vamos a escuchar de todo tipo de historias y no vamos a poder con eso, va a ser una locura, o sea, ella prácticamente lo utiliza en una parte de la película donde ella quiere sacar información. Sí, pero no. Pero hay gente que van a siempre querer todos los chistes de las personas, saber todos sus secretos, como los mismos que meten en el celular de los demás para saber qué escribieron. Pero para mí no me interesa. Uf. Para mí no sería saludable. O sea, si tuviera el poder de ser como un chief de cuando, como ella lo utiliza para cierto tipo de Prenderlo en personas. momentos. Exacto, como que eso sí sería un poquito más sano. Y eso que a uno le puede más Sí, prenderlo o apagarlo. La curiosidad. Sí, eso sí me gusta. En la peli Lucy llega a un punto también donde se puede controlar a la gente, hacerles volar o dormir, ¿sí? Paralizarlos. ¿Tú crees que hay gente en ese mundo que tiene ese poder, hace como un límite, que pueden pues manipular la humanidad? Como hablando de la hipnosis. Sí, puede ser. Yo creo que tiene muchos factores que de pronto se usan. Por ejemplo, en la hipnosis creo que se usa un tipo de música en especial para poder que la mente entre en una tranquilidad de saber recibir órdenes. Sí, uno tiene que ser pues ya abierto a hacerlo. Exacto, pero no creo que haya alguna persona que simplemente por el hecho de pensarlo ya pueda hacer dormir a una persona o algo, como ella le hace, que creo que hace como un chasquido y ya. Pero hay muchos cultos en el mundo que la gente tiene como su cerebro lavado por algunos. No sé, creo que como que para mí no existe esa posibilidad. ¿Para ti sí existe? Claro que sí. Me hicieron el hipnosis un día y yo dio luz a un bebé en el escenario, a frente de todo el mundo, gritando con mis amigos. Lo hizo a voluntad. Pues puede ser, sí. En la película nos muestra es simplemente porque ella tiene el poder. Pero hay gente que sigue en un culto y hasta matan gente porque como los encargados les dicen de hacer esto. Eso me acuerdo de una película que me vi ayer, que se llama Together. Y también habla sobre como un culto, como la forma en que dos personas quieren unirse para siempre y literal empieza a como entrar en la piel del otro. Y también hacer como eso. ¿Literal o literal. físicamente? Pues en la película, en el surrealismo de ficción, sí. Entran, o sea, empiezan a pegarse. Como el fusion de Dragon Ball Z. Sí, exacto, okay. Algo así. Entonces como que, y es un tipo de culto, entonces si nos están mostrando eso, a veces las personas pensamos como que pueda que haya ese tipo de cosas tan extremas en el mundo. Sí, pues yo creo, sí hay gente que es más manipulación en comparación de como poderes, no tienen un poder, sino pues el poder de manipular. Sí. El peli también sugiere que toda la información del universo está conectada y que si expandes la mente lo suficiente,
podés acceder a esto. Esto suena mucho a la teoría de la Matrix o la idea que vivimos en una simulación. Entonces, con eso, ¿alguna vez has sentido un déjà vu raro o un glitch en el Matrix? Ok, yo sí como que reconfirmo un poco eso porque uno a veces siente que llega a un lugar que para uno es nuevo y uno siente que ya ha estado ahí, o sea, como si uno hubiera vivido otras vidas. Ah, sí. Entonces siempre es como que, yo este lugar lo conozco, ¿no? Pero nunca habíamos venido acá. Y uno es como que sí, pero yo ya he estado aquí, como en un sueño, a veces la gente lo relaciona con sueños, con, no sé, que la mente le juega una mala pasada, pero yo sí siento que uno tiene como conexiones con otras vidas, como con otros pensamientos. Sí, estoy de acuerdo. Exacto, entonces es como que yo ya estuve aquí porque en otro cuerpo, en otra vida, yo ya estuve en este sitio. Entonces como que lo recrea y uno es como que, yo eso ya lo he vivido. Sí, yo siento, pues me ha pasado también unos glitches, pero también siento que se han borrado de mi memoria. Yo sé que pasó cosas raras algunas veces, yo intento volver a acordarlo, es como, pero se fue. Exacto, sí, ¿Y como por que qué se fue? no tenemos como esa conciencia de tener esa retentiva de por qué yo estuve ahí. Y es como si hubiéramos vivido la vida antes de empezar a vivirla, algo así. ¿No sabes que es como algo muy extraño? Sí, Como sí. si como si a ti te hubieran mostrado cómo ibas a vivir, pero entonces te borran la mente, vives y en algunos puntos de tu vida sientes que ya lo has visto, lo has vivido, como que ya sabes qué sensación tienes en ese momento. ¿Cómo lo tomas tú? Sí, me acuerdo de una historia que pues estamos todos lo mismos, yo soy tú eres mí, y cada vez que tú tratas a alguien bueno, estás tratando a ti mismo bueno, cada vez que tratas a alguien malo, estás tratando a tú mismo malo, y es como una historia de una persona que como para convertir en un dios que está viviendo todos los espíritus humanos en el planeta del pasado hasta el futuro, hace que ese pues, dios se vive todos los millones y millones de experiencias, billones de experiencias de sufrir y de tener la felicidad de tener todas esas emociones para poder ya evolucionar a la siguiente etapa. Me parece como muy linda y me gusta esa teoría. Ok, pero entonces, sobre la teoría del hilo rojo, ¿la has leído? ¿Cuál es este? Que cuando uno encuentra una persona con la que tiene tanto feeling, es como si en otra vida pasada ya hubiera estado con esa Sí, persona. puede ser. Y no se puede haber como dado como que si en otra vida no se haya podido dar el momento, pero en esta sí. Y es como que uno dura mucho tiempo con esa persona. No sé, ¿crees que también tiene algo que ver con esto? Puede ser, sí, todo está conectado. Supongo en ese, sí. Ok. Y eso me lleva a la última pregunta. Pues ya soy convencido de como los Wachowski, los creadores del Matrix y las películas de Lucy o Limitless, saben cosas que no nos cuentan. Porque fíjate, tanto Lucy como esas pelis hablan del mismo, expansión de la conciencia, como manipulación de la realidad, el cerebro como tecnología, la evolución hacia algo posthumano, redes invisibles de información. Entonces te pregunto, ¿vos crees que nos quieren con la mente cada vez más despierto o más bien dormidos, como ahí chupando la pantalla todo el día? Yo creo que sí, en parte para eso se crea, o creo que para eso hay tantas mentes brillantes en el mundo, como para distraer la atención del ser humano de no desarrollar ese tipo de capacidades. De hecho, nos pasa mucho, por ejemplo, con los celulares. Creemos que tenemos mucha información en el celular, pero no la utilizamos para esa información, la utilizamos como distracción, como forma de perder tiempo. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, cuando yo leo sobre el tema de cómo tener unos buenos hábitos, habla mucho de eso, como tenerle un horario al celular, porque el celular nunca lo usamos como con el fin de leer Sí, es muy adicto. informaciones importantes, lo utilizamos solamente como para ver redes sociales, TikToks, Instagram, mantenemos pendiente de la vida de los demás, entonces como que siento yo que básicamente este tipo de distracciones fueron creadas para eso, para que el ser humano no desarrolle el resto de cosas. De hecho, sabemos que en el tiempo las personas que mejor hicieron inventos no tenían este tipo de distracciones. Simplemente tenían que estar con la persona en tú a tú para poder pensar, crear, imaginar. O sea, eso me lleva mucho de que en la actuación, cuando hablamos,
decimos mucho que la mente es muy poderosa para imaginar. Y de hecho, Increíble, sí. si tú tienes una línea de pensamiento sobre una situación concreta, sobre algo que estás viviendo, así no estés viviendo esa situación, tu cuerpo la siente. Ejemplo, yo te digo, yo no, piensa en algo que te genere mucha rabia, ganas de a una persona y tú la pasas varias veces por tu mente y tu cuerpo se empieza a calentar, la empieza a sentir. ¿Por qué? Porque la mente y el cuerpo son uno. O sea, siempre hablamos como que, está pensando una cosa y está haciendo otra. No, siempre estamos en coherencia mente y cuerpo. Entonces, si tú traes una situación de tristeza, probablemente se te van a aguar los ojos, ¿sabes? Entonces, la mente es demasiado poderosa, Sí. demasiado poderosa. Y tú digas que tú sientes que pues gente en poder o los élite están intentando poner todos a dormir, como no expandir su cerebro. Sí, y es porque el ser humano es muy débil mentalmente, entonces es muy fácil que se distraiga. Sí, se pone sus, Ellos tienen sus límites. sus vicios. Tú ves las personas que son más concentradas, por ejemplo, los que tienen una rutina del día Ujú. y la distracción no está dentro de ese horario, o sea, está como 1 o 2 horas al día. Ver televisión, las personas creo que sí pueden disfrutar de una película, pero no lo van a ver, la película casi nunca la ven como con esa retroalimentación de verla proyectada en tu vida. Ven básicamente más la película como por verla, como por reírse, como Sí, por total. disfrutar, como pasar el tiempo. Entonces, claro, eso es lo que hacen, yo creo que todo ese tipo de personas que no alcanzamos a tener como conocimiento de quiénes puedan llegar a ser, pero sí creo que tienen muy planeado como su día a día, no como una rutina tan estricta, porque yo creo que la distracción en parte descansa mucho la mente, de A estar veces es enfocados en algo. necesario. Sí, pero en el gran general del mundo estamos controlados por muchas cosas. ¿Tú qué crees? Sí, pues ya siento que esta charla me ha hecho 2% más inteligente de hablar tan profundo de una película, porque normalmente uno sale del peli, los critican, las cosas que te gustaron, las cosas que no entendieron y ya, como fin de la historia. Sí, como que hablan de lo general, como, bueno, ella se enamoró del policía. No, ella no se enamoró del policía, ella quería tener un vago recuerdo de que era sentir un amor, un gusto. Se le insinúa en una parte de la película como para tener ese recuerdo, pero ella no, es que se está enamorada de toda la película del policía. Ella no lo está, ella está centrada en un objetivo claro. Sí, pues sobrevivir, pasar su información. Sí, de hecho es porque yo siento que ella lo empieza a crear, la mente es tan brillante que ella entiende que si ella no termina de compartir el conocimiento, ella se va a desintegrar. Eso le pasa creo que en el avión, que ella está buscando el científico y ella sabe que él Morgan sabe mucho Freeman, sobre... Exacto. yo quería hablar de él también, como qué Va. te pareció ese personaje, porque él mantiene el voz icónico del dios, y es como esa voz de narrador tan bonito. De hecho, siento que él tiene muy bien trabajados sus papeles sobre esos tipos de personajes, porque le dan como esa voz de poder, como esa Sí. voz de conocimiento, como él es el que sabe de cada porcentaje cómo va, por ejemplo, en el 21%, cómo los delfines, que son los que utilizan el 21%, usan su ecolocalización para comunicarse, o sea, y él tiene tanto conocimiento que uno mira la película, si lo mira desde otro punto de vista, lo engancha mucho porque él sí da como esa aire de saber de todo. No sé si te pasa, cuando él Sí, hace de Dios también es como por su que voz ya soy vendido, yo creo todo sí, lo que me dice. pero no el tono de voz, la seguridad que él le da a su personaje de tener conocimiento, lo que yo hablaba de la línea de pensamiento. Él tiene que tenerla muy clara de que él sí sabe todo y leer demasiado. Sí, él me da pues confianza en solo Sí. escucharme. Bueno, antes de que el universo nos absorba y terminamos convirtiéndonos en USBs flotantes, te dejo la última. Si vos estuvieras en esa situación como Lucy, con ese poder, con esa evolución, con este desbloqueo mental, ¿tú lo dejarías o lo pararías por el amor? Yo creo que no, porque ella sabe que va a tener en su CPU
un recuerdo, no va a ser algo vago, sino que va a ser un recuerdo. Es como cuando tú guardas una carpeta de fotos en tu computador y cada que la miras te acuerdas de ese momento y te transportas mentalmente, que era lo que yo te decía, tu mente es muy poderosa que solo viendo una foto tú sabes y te acuerdas qué pasó ese día, cómo se reían, qué estabas sintiendo, si estabas feliz o estabas triste. No, no pararía por amor. Sí, porque ya lo viviste y ya puedes Sí, volver a ya lo vivirlo. puedo revivir solo viéndolo. También. No lo haría Buena respuesta. como que tener que estar ahí. ¿Tú sí pararías para quedarte en este mundo? Yo creo que tomaría el poder porque ya tú puedes recrear tu amor y todo eso y llevarlo a viajar el universo, que puede ser una chimba, obviamente. Serías básicamente una IA. Sí, en la Cuando tú le simulación. escribes a ChatGPT, hazme un novio falso, Sí, pero tú mismo lo creas. pero tú mismo lo controlas, claro. Sí. Pero la cuestión es si es la persona real o solo una cosa que tú creaste. Pero si tú ya no estás en materia en el físico, algo irreal sería vivirlo. Bueno, tal vez uno va a saber cuando desbloqueamos el cerebro. Y bueno, gracias chicos por estar aquí con nosotros en Palabras Necias. Si te dieron muchas vueltas en la cabeza, no olvidar darnos un like, seguirnos en el Instagram, mgrouplss. ¿Y tu Instagram? Mi Instagram es Sara Guzmán, raya al piso oficial. Aquí lo puedes ver aquí abajo. Muchas gracias otra vez y nos vemos en el próximo Palabras Necias. Muchas gracias.